Voces que escriben historias, relatos que transforman realidades. Mujeres de Tinta, un espacio para descubrir, leer y celebrar la literatura femenina. Bienvenidas a Mujeres de Tinta, un espacio para encontrarnos con la literatura escrita por mujeres. En este programa exploramos las historias, voces y mundos creados por las autoras, destacando la riqueza literaria que aportan al panorama cultural. En este episodio, titulado Entre la niebla y la palabra, un delirio a dúo en poesía, nos adentramos en el encuentro entre dos voces que dialogan desde la bruma del lenguaje. Descubriremos cómo la poesía puede ser refugio, espejo y vuelo compartido, y conoceremos a una autora cuya obra reciente nos invita a caminar entre la palabra y la imagen. Pero primero, página al azar. En esta sección de Página al azar, compartimos un fragmento del poemario Sobre la niebla, de la poeta Ángela Rivera Soriano. A través de sus versos y las delicadas ilustraciones que lo acompañan, la autora nos invita a recorrer un territorio donde el lenguaje se vuelve neblina, eco y revelación. Como escribió Jaime García Mafla, en el epílogo, este libro es un mapa en el cual estar sobre la niebla, la extrañeza misma que la vela y revela al propio yo. Vagas certezas que nos cercan y atan, razón de ser y el existir, como una presencia misteriosa, como el amor. Listo, chicos, entonces les voy a leer un fragmento del poemario que dice así: Mi cuerpo es el tiempo, duración que es existir, no la marca del tiempo, sensación en la piel que es durar. Hoy en Rostros conocemos a Ángela, poeta, investigadora y docente, cuya voz entreteje literatura, arte y reflexión. Nació en Bogotá el 26 de marzo de 1981. Es licenciada en Lenguas Modernas, magíster en Literatura y doctora en Letras. Increíble. En 2010 viajó a Buenos Aires para realizar su doctorado en la Universidad Católica Argentina, donde obtuvo mención magna cum laude con una tesis dedicada a la poeta Alejandra Pizarnik. Durante su estadía trabajó como investigadora y docente de literatura latinoamericana en la Fundación Sábato. Actualmente reside en Bogotá, donde se desempeña como profesora de literatura en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de Artes y Medios Digitales en el Magisterio de Bogotá. Ha publicado varios poemarios con la Liga Latinoamericana de Artistas, entre ellos De Soplo, Brisna y Polvadera en el 2015, prologado por Jaime García Mafla, y la antología Extraño Secreto de 2018. Su más reciente obra, Bajo la Niebla, del 2023, fue publicada por una editorial independiente. Entonces vamos a recomendarles seguirlas. Recuerden nuestras redes, que es @leoradio_bogotá y @mujeres_de_tinta, el de su conductora @peslluvia y el de Ángela, que es @delirio a dúo. Y también la pueden encontrar en YouTube como Delirio a Dúo Literatura. Hola Ángela, bienvenida a Mujeres de Tinta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación a Mujeres de Tinta. Esto es todo un honor estar aquí en este espacio. Bueno, hemos escuchado ya como toda esa introducción que hicimos sobre ti y vemos que tienes como todo un recorrido y como un bagaje en la literatura, pero yo siento que más hacia la poesía. Entonces yo te quisiera como iniciar esta entrevista con esta pregunta: ¿cómo nació tu vínculo con la poesía y qué experiencias o lecturas fueron decisivas en ese camino? Bueno, pues la relación con la poesía ha sido bastante larga, como larguísima. Ahí nos podemos remontar a la infancia, podría ser, que de manera inconsciente uno estaba como absorbiendo territorios literarios, estaba, digamos, como cercana a libros que me hacían
feliz. Cuando uno es pequeñito hay cosas que lo hacen a uno muy, muy feliz y que son muy sencillas. Tenía un libro de el Rin Renacuajo y la pobre viejecita, y bueno, todo esto como que de algún modo me iba acercando. Me acuerdo que me gustaba muchísimo Mi Ringa, Mi Ronga, La Gata Candonga, de hecho me lo sé completo. Y bueno, de Rafael Pombo, ¿no? Entonces por ahí yo creo que empieza en ese asunto como de encontrarle el ritmo a la lectura y en la repetición, y en uno como fascinarse con repetir y repetir sin que nadie lo esté obligando. Y luego más adelante, bueno, ya en la adolescencia vienen lecturas como reveladoras para la vida. Vienen amigos que van mostrándole a uno también autores, lecturas, música, y todo eso se va juntando y va de repente creando como una sensación especial y también una sensibilidad especial frente a las letras. Yo creo que leí como a los 15 años más o menos, leí Que viva la música, porque un amigo me lo pasó y ya, o sea, ya con eso fue suficiente. Sí. O sea, desde pequeña ya habías decidido que ibas a dedicar tu vida a la literatura. Pues no lo había decidido, pero casi. sí sentía que me gustaba mucho, o sea, era como el lugar donde me sentía tranquila y donde me gustaba estar. Así que bueno, Que viva la música, la revelación así de la vida, por el tema de la rebeldía, por la música, por los mismos personajes con los que uno se sentía identificado en ese momento, aun cuando pues yo no era tan rebelde como ellos. Sí. Pero había como una admiración por esa búsqueda de libertad. Luego viene Julio Cortázar. También siempre fueron como amigos que estaban por ahí cerca y me iban pasando como lecturas. Entonces viene Julio Cortázar, y ahí ya me enamoré de Julio Cortázar, y también me enamoré en la vida real, y Julio Cortázar fue mi salvación. Entonces, te enamoraste y te desenamoraste. Sí, me enamoré y me desenamoré. Bueno, no me desenamoré tan rápido. Pero Julio Cortázar sí fue como el lugar donde me refugié de algún modo, con Rayuela, que todo el mundo dice Rayuela es súper difícil, y pues yo la leí, a mí no me pareció difícil. Evidentemente no la leí en términos académicos, entonces lo que entendí era una cosa diferente a lo que luego uno entiende cuando la estudia. Después de ser doctora, yo me imagino que ya lees todo con otros ojos, otra mirada. Pues sí, o sea, uno siempre va encontrando uno va cambiando, y la mirada pues también va cambiando, se va transformando. Entonces las lecturas a las que uno vuelve, hay lecturas a las que siempre vuelvo, por ejemplo Rayuela es un lugar de esos al que siempre regreso, y claro, la lectura siempre va a ser diferente. Sí, eso, totalmente. Te quería preguntar sobre eso. Por ejemplo, repetir libros, ¿no? Hay mucha gente que lee un libro y nunca vuelve a él. Hay personas que se casan con un libro y siempre leen el mismo y leen el mismo. ¿Para ti es importante volver a los libros o prefieres o depende? Yo creo que dependerá. Sí, creo que hay unos libros que definitivamente uno siempre regresa a ellos, o ellos lo llaman a uno, porque hay algo como muy, muy íntimo en esa relación con la lectura, y uno los necesita también a veces para seguir tranquilo en el mundo, como para tener ánimos, como para leer unas líneas y que le den como el ánimo de seguir día a día. Hay unas lecturas que también me gusta volver a ellas, porque pues claro, como que inmediatamente se refresca la sensación del pasado, y sensaciones del pasado que son chéveres, que son amables, que son placenteras. Entonces yo creo que por eso uno regresa a esos libros. Y hay otros que pueden ser muy buenos, puede que a uno le haya gustado mucho la lectura, pero pues no como que no lo llaman de nuevo ahí. A mí me pasa con la poesía que a veces, llego, leo el poema y después de un tiempo vuelvo a él y encuentro muchas cosas que no vi en la primera. Y si vuelvo,
encuentro otras. Claro, en las historias que son como novela, pues, puede suceder, pero en el poema yo siento, o a mí me pasa personalmente, que encuentro nuevas imágenes cuando lo releo. Entonces siento que la poesía nos permite encontrar nuevas imágenes cada vez que releemos. Los observadores que somos nosotros nos permiten como ver esas imágenes. Yéndonos hacia allá, yo sé que tú has dedicado tu vida al estudio de Alejandra y de la poesía de Pizarnik. Entonces yo quisiera que nos cuentes cómo llegaste a ella, qué pasó ahí. Bueno, efectivamente el tema de las imágenes es muy importante en la poesía, como lo mencionabas, y lo que pasa es que la poesía es muy visual, ¿no? Me parece que es un arte literario especial, en tanto que se relaciona bastante con lo visual y también con lo musical. Y bueno, ¿y cómo llegó a Alejandra Pizarnik? Tenía que hacer una tesis, tenía que hacer una tesis doctoral y no sabía de qué hacer la tesis. Entonces estaba haciendo múltiples lecturas para acercarme a algún autor, porque el tema más o menos ya lo tenía definido, que el tema el tema que me estaba atrayendo en ese momento era relacionado con la melancolía, pero no la melancolía llevada a la tristeza profunda, sino como la melancolía entendida como algo fascinante que hace que las personas que hacen arte se vuelvan como más creativas. Es como una sensación extraña, como de un gusto por eso que me pone triste, porque me pone a crear, ¿sí? Una cosa así que es la saudade. Sí, parecido, sí, claro. Y entonces, como que más o menos el tema lo tenía, pero me faltaba el autor, y pues hay muchos autores con los que podría trabajar. Pero por esa época, de repente leí por pura casualidad un texto que además no es poesía, sino es prosa, de Alejandra Pizarnik, que es La Condesa Sangrienta. Y en ese texto, de repente aparecieron un montón de imágenes fascinantes, poéticas, aunque no es poesía, pero todo era poético. Y apareció un subtítulo así como el espejo de la melancolía. Y cuando lo empiezo a leer y empieza toda la descripción de qué es lo que ocurre frente al espejo, dije, ya, esto fue, ¿sí? Como que esto es. También me pareció excesivamente femenino el tema de el espejo, de mirarse al espejo, de peinarse frente al espejo, de verse el cambio del tiempo en el espejo. Todo eso como que ya me encantó, me impactó, y luego me puse a leerla y dije, ya, voy a hacer la tesis sobre Pizarnik, y ya estuvo. Sí. Listo. De pronto, no sé, que sea mujer, ¿no te movió un poquito también hacia eso, que fuera una escritora femenina? Pues sí, claro, porque hubo una conexión como de identificación, lo que te mencionaba hace un momento con el tema del espejo, y con la misma escritura, que me parece que es supremamente femenina en las imágenes que ella va recreando a medida que uno va pasando cada página. Entonces sí había una identificación con lo femenino que me atrajo definitivamente. Claro, es que cuando una mujer narra es totalmente diferente cuando narra un hombre. Siempre, muchas veces, mejor no siempre, la literatura que nos dejan en los colegios o en la universidad tiende a ser referente a hombres, a la masculinidad. Claro, ellos van a mostrarnos personajes femeninos, pero desde esa mirada masculina. Entonces es importante también que nosotros nos demos la oportunidad de conocer estas escritoras que nos muestran personajes femeninos desde la mirada femenina, que es otra forma de ver la feminidad. Ángela, ¿y esta tesis dónde nace? ¿Acá en Colombia o allá en Argentina? La tesis, pues todo surgió en Buenos Aires, porque nos habíamos ido con Pablo, que bueno, hace parte también de Lirio a Dúo. Nos habíamos ido los dos en un proyecto como muy, muy personal y académico a realizar la tesis doctoral.
Él comenzó primero la tesis, pues todos sus estudios. Yo comencé como unos meses después, iba ahí detrásito. Y por eso era que tampoco tenía tan claro lo de pues el tema o el autor que iba a trabajar. Y fue en Buenos Aires justamente, aunque en Buenos Aires para ese entonces Alejandra Pizarnik no era una autora como que de la que todo el mundo hablara. Sin embargo, gracias a las clases que iba viendo en el doctorado en Buenos Aires, por ahí como que me iba acercando a la poesía argentina. Son bastante autorreferenciales, entonces pues prácticamente se hablaba como de literatura argentina por todas partes. Y ahí es que llego a varios poetas, y entre estos poetas está Alejandra Pizarnik. Y bueno, y luego todo el tema de la Condesa Sangrienta, donde está El espejo de la melancolía, que es como el comienzo de la tesis. De hecho, la tesis comienza con esa referencia a ese texto. Claro, es por eso que tú estás incluyendo ahí esa investigación, ¿no? Entonces primero investigo, luego creo. Claro, sí. Ángela, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical? Bruma. Árboles que se agolpan y son fantasmas, del bosque espectros, del viento arrullos, del polvo abrazos, bruma, opaca ilusión, arrullo y abrazo fantasmal. Acabamos de escuchar a Ángela leyendo un fragmento del poemario Sobre la niebla, de su autoría. Yo quiero contarles un poquito de lo que yo tengo acá en mis manos. Yo compré este poemario en la Feria del Libro del año pasado. Es de una editorial independiente, entonces es un trabajo muy artesanal y muy hermoso. Acá al final nos dice pues qué papel utilizaron, se los voy a leer. Para el interior se usaron papeles Air Pad de 150 gramos, para las cubiertas papeles Canson de 180 gramos. Entonces afuera es un color amarillo pálido, es un color muy lindo y tiene una ilustración de una mujer femenina. Dentro las páginas se abren, entonces eso es una experiencia sensorial, porque no solamente tú empiezas a pasar página a página, sino que tú abres la primera y tienes que desplegarla o abrirla para encontrar el poema y la imagen. Las imágenes son unas imágenes increíbles, o sea, son muy como corporales, como hacia no sé, las caras, el cuerpo, las manos, el rostro, los cráneos, torsos. Entonces todo el poemario como que está muy bien ilustrado. Entonces yo quiero que empecemos a hablar sobre este poemario. ¿Cómo nació? Bueno, eso es una historia también larguísima, dolorosa, tiene trauma incluido, mejor dicho. Bueno, sobre la niebla, fue una recopilación de varios textos que yo llevaba escribiendo durante mucho tiempo. No tenía la intención de publicarlos, así clarísima la intención de publicarlos, sino que se me ocurrían cosas y entonces escribía. Veía cosas y escribía, como decía, se me ocurrían por ahí versos, y entonces decía como, esto está chévere, lo que se me acaba de ocurrir, y lo anotaba. Entonces tenía como muchos apuntes. Y en ese entonces tenía un amigo que estaba con el proyecto de la editorial y como que hablamos, y entonces él me dijo, pásame tus textos, se los pasé y los empezó a revisar, y ahí él fue el que comenzó como a hacer la organización de qué es lo que podría como hacer parte de una unidad, libro, porque eran muchos como pedacitos de cosas como ahí sueltas, y entonces él fue el que le fue dando la organización. Por eso también, si ustedes se fijan en el libro, si tienen la oportunidad de verlo, de leerlo, van a encontrar que los poemas son cortos, son muy cortos, porque son como más bien como ideas ahí como suelticas, como volando. De hecho, el título sobre la niebla se me ocurrió porque como son textos tan como leves, pensé que eran textos que podrían ser como burbujitas flotando sobre la niebla, que son como muy leves, no pesan, digamos, no tienen como el peso de un poema extenso, largo, y además también son como muy reflexiones, son metafísicas que también me parece como que se pueden esfumar fácilmente.
Entonces, bueno, así es más o menos el proceso de creación y cómo se le fue dando forma de a poquitos al libro. Me hiciste recordar a la poeta Cristina Maya, que en una de sus entrevistas, y yo estuve como ahí viéndola y en una clase con ella, clase de club de poesía, ella nos decía como, bueno, yo agarro un papel, una servilleta, lo que tenga a la mano, no necesariamente tengo un cuaderno, sí lo tengo, pero no necesariamente tengo que anotar ahí. Si me llega una idea, yo la anoto. Si voy en el bus, yo escribo. Entonces, para las que están allá al otro lado, recuerden, o sea, no tengo que ser una ducha escribiendo, sino que me llegó un pensamiento. Están las notas del celular. Tengo una amiga que se llama Alejandra Churi y ella anota todos sus pensamientos allí, en las notas del celular. Entonces, una servilleta, la nota del celular, un cuaderno viejo, cualquier espacio sirve para escribir. Te quería preguntar eso, en tu proceso de creación o tu proceso creativo, ¿tienes como algún ritual? No sé, hay gente que pone una canción o que va a la naturaleza o que se va caminando. ¿Cuál sería tu proceso creativo antes de escribir? Pues no tengo una disciplina así fuerte con respecto a esto, pero sí hay momentos que me ponen a escribir y generalmente son momentos cuando algo fuerte y más bien negativo me ocurre. Sí, una tristeza así como terrible de una me pone a escribir. No lo busco, ¿no? O sea, no busco encontrarme con esos momentos de tristeza, no los busco, sino que cuando pasa, pues creo que es como una forma también de hacer catarsis. Entonces ahí es cuando escribo. A veces también siento ganas de escribir y la siento sobre todo cuando leo. O sea, cuando leo algo que me gusta mucho, como que me entran ganas de escribir y por ahí empiezo a tomar apuntes también de lo que voy leyendo. Voy tomando apuntes porque se me van ocurriendo ideas, porque uno va relacionando una cosa con otra y entonces leí algo y digo como esto es parecido a lo que escribió tal otra persona, o esto es parecido a una foto que vi, o esto es parecido o se me relaciona con una pintura y entonces escribo algo, cualquier cosa, como apuntes, son básicamente apuntes y esos apuntes después, evidentemente, si uno quiere hacer un libro, pues toca trabajarlos, pero en principio, apuntes que nacen, digamos, de otras lecturas o de experiencias vitales. Ahí sacas lo de investigadora, ¿no? Porque cuando uno está investigando, agarra citas por donde encuentra y las va almacenando, ¿no? Uno termina con 1000 citas, de las cuales utiliza una en un trabajo investigativo o 3. Pero pues esto nos lleva a la escritura. Entonces ahí está para las que participan de clubs de lectura o para las que están participando en alguna lectura colectiva. Esas citas, ustedes anótenlas, escríbanlas, sáquenlas del libro, porque a veces, claro, esta idea me gustó y me parece que suena bonito, pero nunca la saqué del libro y la olvidé y ya no la puedo retomar. Después uno anda diciendo, ay, como leí en un libro, y uno inventa ya esa cita con palabras de uno. Pero si uno la anotara, se daría esa oportunidad que nos está diciendo Ángela de tener más ideas para la escritura. Ángela, sobre La Niebla, fue publicado, como tú nos decías, por esta editorial independiente. ¿Tú crees que si una mujer ahorita en este momento quisiera como empezar a buscar una editorial, ¿cómo debería empezar esa persona a buscar esa editorial? ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, tú nos decías que fue un amigo, pero en este momento, ¿cómo nos aconsejarías a buscar la editorial? Bueno, pues hoy en día hay muchísimas editoriales independientes que están buscando justamente escritores o escritoras. Entonces creo que hoy en día no es tan difícil publicar. Hay que saber también con quién hacerlo. Hay editoriales que solamente están pensando como en la parte económica y la poesía no es el lugar. O sea, la poesía no es... usualmente lo que menos se puede publicar es poesía porque es lo que menos vende. Sí, entonces ahí clarísimo hay que buscar como otros lugares.
Yo publiqué con la Liga Latinoamericana de Artistas, que es una editorial también independiente, y es tan independiente que si ustedes ven las ediciones son muy, muy económicas. Y pues generalmente estas editoriales siempre son como agrupaciones también de amigos, y un amigo que conoce a otro amigo y a otro amigo y a otro amigo, y entonces como que uno se va relacionando y lo van llevando de a poquitos. Eso, por ese Entonces, lado. chicas, recordemos o hagamos un recorderis de cómo podemos publicar. Número 1, autopublicación, que ya lo vimos con Melissa en un programa anterior. Número 2, Editorial Callejuela, otro programa que también tuvimos, entonces pueden buscar a Editorial Callejuela y contactar con ellos. Número 3, el que nos acaba de recomendar. La Liga Latinoamericana de Artistas. Y ahí vamos creciendo nuestra lista de editoriales, y las editoriales que quieran contactar con nosotros, venir acá a contarnos su experiencia, también invitadísimas. ¿Cómo pueden hacer este contacto? En @leoradio_bogotá, en Instagram en @peslluvia de su conductora Catherine, en @mujeres_tinta. Aquí nos pueden contactar, nos pueden escribir. También las mujeres escritoras o las promotoras de lectura que quieran venir al programa nos pueden contactar. En este momento vamos a darle paso a una de las lectoras que muy amablemente nos va a leer un poquito de una reflexión que ella hizo sobre un libro escrito por una autora femenina. Los colores de los días. En el tiempo hacia atrás, desbarajustado, una niña pregunta de qué color son los días. La voz amorosamente despótica no comprende la pregunta. En el tiempo hacia adelante, desbarajustado, una mujer pregunta de qué color son los días. El recuerdo festivamente despótico sonríe ante la pregunta. En un sin tiempo, en el destiempo, no existen las voces, tampoco los días, y los colores bailan sin saber y sin importarlos, que alguien los nombró, que alguien los usó, para colorear la oscuridad que ya presentía. Este poema me llena de ilusión porque habla de los colores. Yo como artista veo a los colores como algo que hace parte de mi cotidianidad y me acompañan en todo lo que observo, en lo que creo y en lo que sueño. Pensar en los colores de la vida me invita a imaginar cómo cada día podría tener su propio tono o su propia luz. Este poema hace parte de la antología Extraño y Secreto, publicada en 2018. Es de la poeta Ángela Sofía Rivera, que además fue mi profesora en la universidad. Mi nombre es Alejandra Sierra y soy licenciada en Educación Artística. Al leerlo siento que los versos pintan sensaciones, como si las palabras se transformaran en pinceladas sobre el aire. Cada imagen me recuerda que los colores no solo están en lo visible, sino también en lo que sentimos. Es un texto que invita a mirar con más atención, a descubrir la belleza escondida en los matices cotidianos. Y por último, les invito a continuar siguiendo y leyendo a escritoras colombianas o de otros países. En esta ocasión, en Recomendados Biblored, vamos a recomendarles la Biblioestación. Biblioestación USME, concretamente, que es un punto de encuentro con los libros y la comunidad. Este está ubicado en el portal USME, en el portal de Transmilenio de USME, junto a las escaleras de salida. En este lugar podemos encontrar libros, hay talleres cortitos, podemos devolver libros si tenemos libros, podemos intercambiar libros. Entonces, si usted va en Transmilenio, sale del portal USME o llega al portal USME, recuerde pasar por su libro o devolverlo. Recomendados Biblored. En esta sección vamos a escuchar un proyecto que tiene Ángela que se llama Delirio a Dúo. Este proyecto lo tiene junto a Pablo. Pablo no nos puede acompañar hoy, pero ella nos va a contar más sobre este proyecto. Ángela, cuéntanos cómo nació Delirio a Dúo. Bueno, Delirio a Dúo es un proyecto cultural de difusión de literatura, sobre todo, que nació en tiempos de pandemia, como muchas cosas culturales nacieron en pandemia, y nació a raíz de una emisora online que nos contactó
Nos contactó porque yo le había dado algunas clases en unos talleres a una de las conductoras de la emisora, y ella me propuso hacer un programa especializado en literatura. En ese entonces Pablo es mi esposo, es mi pareja, y pues estábamos los dos en la casa encerrados. Entonces dijimos, pues yo le dije, pues hagamos el programa entre los dos. Y de hecho el título se le ocurrió a él. Él fue como el creador del título, que tampoco es que sea tan original, porque el título es el nombre de una obra de teatro de un dramaturgo que se llama Ionesco, y así se llama la obra, Delirio a dúo. Y la obra de teatro trata así rapidísimo de una pareja que en tiempos de guerra tiene que quedarse encerrada en la casa. Entonces era como un paralelo, ¿no? Nosotros encerrados en la casa por la pandemia, y teníamos que hacer un programa literario, y el título pues me pareció que era súper apropiado, Delirio a dúo, literatura. Entonces así nació, empezamos a hacer los guiones, empezamos a transmitir, hasta que a una de las digamos directoras de la emisora le dio COVID, y ahí tuvimos que parar todo. Afortunadamente no pasó a mayores, no fue, pues fue grave, pero digamos que no fue fatal, y ahí paró pues toda la emisora. Entonces el proyecto quedó quieto. Bueno, recordemos que pueden encontrar a Delirio a dúo en YouTube. Entonces ustedes entran a Delirio a dúo literatura y ahí los pueden encontrar. Este proyecto es podcast audiovisual, entonces pueden pues escuchar como las charlas que ellos tienen, y también pues ver la imagen como tal. También los pueden encontrar en Instagram como @delirioaduo. Entonces sería genial que ingresen a su Instagram y los empiecen a seguir, porque aparte ellos son promotores de lectura. ¿Por qué? Porque ellos nos están haciendo recomendados, nos muestran qué tipo o cómo ven a sus autores, a sus escritores. Si quieres, cuéntanos un poquito más en qué consiste el programa, Ángela, porfa. Sí, claro que sí. Efectivamente, si nos pueden seguir sería maravilloso, porque todos estos proyectos culturales son difíciles de difundir, y sobre todo si son así como gestionados, autogestionados, entonces son bien complicados de difundir. Así que agradezco muchísimo a Radio Leo y a Mujeres de Tinta por haberme invitado y por habernos propuesto hablar sobre Delirio a dúo. Después de todo lo que ocurrió con la emisora, que terminó, igual nos quedaron ahí pendientes algunos guiones que ya teníamos elaborados, y nos daba como tristeza abandonar el proyecto. Entonces aparece una prima mía que en ese entonces estaba estudiando cine y televisión, y estaba como súper metida con el tema de edición de sonido. Entonces ella dice como: yo les hago la edición del sonido, ustedes simplemente graben los programas y yo me invento el resto. Y entonces empezamos a trabajar los tres, y empezaron a salir cosas muy interesantes, y empezaron a aparecer también como seguidores. O sea, de repente había gente que nos escribía como: muy chévere el programa, muy interesante, ¿por qué no pueden hablar de pronto de tal autor? Entonces ya no estábamos solamente haciendo guiones de lo que nosotros proponíamos, sino que ya la gente empezó a proponernos episodios, a proponernos temas y autores. Entonces así poquito a poco como que se fue expandiendo. Fue una bola de nieve. Eso es importante que ustedes sepan. Nosotros cuando hacemos estos proyectos, como las primeras personas a las que vamos a llegar, pues es a nuestros familiares y a nuestros amigos. En el caso de Pablo y de Ángela, pues también a sus estudiantes, porque ellos son profesores. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque es importante que ustedes pues se mantengan acá en nuestra frecuencia. Muchas gracias a todos mis amigos, a toda mi familia que me está escuchando. Lo logré. Pero no, sigan escuchando, sigan entrando a YouTube, sigan viendo todos los videos de sus amigos en el TikTok. Cuando tengan un amigo que hace algo,
manténganse ahí, porque ustedes nos proporcionan como esa fuerza para continuar, porque si uno, hace un episodio y no recibe este comentario que nos comenta Ángela, pues ahí uno queda como desilusionado. Volviendo a Delirio a Dudo, ¿allí han hablado alguna vez de alguna escritora femenina? Sí, claro, o sea, tenemos, un montón. Prácticamente en cada episodio siempre sale a colación el nombre de alguna autora o varias autoras. Y pues no es casualidad, sino que, no nos enfocamos, digamos, en literatura escrita por mujeres, sino en literatura en general, y de hecho a veces traspasamos los límites literarios y nos metemos con cine, con música, con pintura, pero nos centramos en literatura, y el tema de las mujeres va apareciendo de manera muy espontánea, porque pues lo que tratamos de hacer es como hablar de lo que más nos gusta y de los autores que más nos han marcado, y siempre hay bastantes mujeres. Hay un episodio especial que salió este año, y ese episodio está dedicado únicamente a mujeres escritoras que nos marcaron la vida. Así se llama el capítulo. Listo. La literatura femenina ha estado presente en todas las etapas de la literatura, en menor proporción, pero ha estado. Entonces, Ángela, desde tu punto de vista como escritora en este momento, ¿cómo sientes que está la feminidad en esta modernidad, en este momento? Con respecto a la escritura, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo creo que todo va bastante bien. Creo que hoy en día hay muchísimas autoras publicando. Yo me siento también muy afortunada de vivir en esta época contemporánea, con todos sus desgracias también que están también bien marcadas, pero me siento bastante afortunada porque puedo decir lo que quiero sin tener pues mayores complicaciones. No siento una presión, digamos, masculina o una presión de género ahí puesta sobre mí. Eso quiere decir que de algún modo he sido también bastante privilegiada, porque sé que hasta el día de hoy todavía siguen existiendo muchísimos lugares de represión frente al ser mujer. Entonces, pues hay que seguir en la lucha, claramente, pero creo que estamos viviendo unos tiempos donde los aires de libertad femenina son claros, están por todas partes, y eso me parece maravilloso. Bueno, volviendo a lo que hablábamos de Delirio a Duo y los episodios que igual han estado marcados por mujeres, quiero como que nos cuentes cómo se hace ese trabajo cooperativo para hacer un podcast, ¿no? Porque también les podemos explicar cómo se hace para que las que quieran hacer podcast lo empiecen a hacer. Claro, el proceso es, pues en mi caso ha sido, en nuestro caso con Pablo, ha sido una maravilla. Ha sido un proceso también creativo, o sea, no es solamente de investigación, sino también de creación, porque a la hora de investigar sobre los temas que vamos a trabajar, hay que ser muy, muy imaginativo en cómo uno quiere difundir esa información y cómo es la manera como más amable para llegar a un público. Entonces, hacer que temas que son a veces difíciles o a veces censurables, pues puedan llegar y no haya ninguna dificultad. Eso me parece que es súper interesante, y en el proceso creativo pues ha sido como un juego. Nos sentamos a hablar, es que nos sentamos a veces incluso como a tomarnos una cerveza, y mientras nos tomamos la cerveza como, ¿y de qué hablamos en el próximo episodio? Entonces se nos empiezan a ocurrir cosas, y cada uno va diciendo como lo que se le ocurre, y luego entonces la otra persona le suma, y luego la otra, y así, y de repente tenemos ya una cosa así súper grande que muchas veces nos toca reducir todo lo que nos inventamos en un momentico. Claro, para los que no saben, bueno, siempre para iniciar un podcast pues tienes que tener un guión, ¿no? Haces el guión, luego investigas sobre lo que quieres hablar. Lo que dice Ángela lo tienes que minimizar, pues porque tenemos poco tiempo,
Y me parecía muy, muy chévere lo que tú nos estabas contando de tener cuidado cómo te expresas, qué palabras dices, esto de la libre expresión pero censurada, ¿no? O sea, porque sí puedes hablar todo lo que tú quieras, pero no puedes expresarte de ciertas maneras. Entonces eso me parece chévere. Entonces, para las que están escuchando y quieren iniciar su podcast, empiecen como escribiendo qué ideas les gustaría pues tener en sus programas. Este programa como tal nace de un laboratorio de creación de Biblored, que es un laboratorio de radio. Entonces damos las gracias a Biblored por permitirnos adquirir el conocimiento, y claro, sigue al aire pues porque hay una dedicación y una intención. Entonces también es eso, ¿no? Dedicarle el tiempo a esa escritura de los guiones si ustedes quisieran hacer un guión. Ángela, ya estamos como terminando nuestro tiempo, entonces yo quisiera que nos cuentes como así para cerrar, ¿cómo te imaginas a Delirio a Dúo en un futuro? ¿Cuáles son esos sueños, esas expectativas o tuyas como escritora? Bueno, pues yo quisiera que Delirio a Dúo no se terminara, porque Delirio a Dúo está como impregnado de muchísimo amor por todas partes. Todas las personas que han hecho parte de Delirio a Dúo, empezando por Pablo y yo, lo hemos creado como desde lo más sincero, es decir, nunca nos hemos falseado en los autores, ni en lo que queremos decir, ni en lo que queremos presentar. Entonces siempre como desde la sinceridad y el amor profundo hacia los temas y hacia las personas que nos acompañan. ¿Cómo lo veo a futuro? Pues quiero que siga Delirio a Dúo. Me parece también que va a ser en futuro, o sea, viéndolo hacia futuro, va a ser también algo muy bello, porque es también como que quedan resguardadas unas memorias que no son solamente las memorias de lo que se dice sobre los temas que hablamos, sino son las memorias de todo lo que hicimos Pablo y yo en conjunto para el mundo. Entonces que hay como resguardado eso, y eso me parece hermoso, o sea, eso me parece bellísimo. Y por otro lado, tenemos detrás de nosotros, o sea, detrás de cámaras, son dos personas que siempre nos están acompañando, que fueron alumnos de nosotros, estudiantes de nosotros en la universidad, y que ellos también por su propia voluntad dijeron, como cuando vieron que Delirio a Dúo de pronto iba como a cerrarse y acabarse, dijeron, no, nosotros queremos hacer parte de Delirio a Dúo, nosotros sabemos de edición de sonido, edición también de video, tenemos los equipos, y entonces ya no solo fue un podcast de audio, sino que ahora se convirtió en un podcast audiovisual. Y pues quisiera que ese trabajo continuara. Yo siempre digo que Delirio a Dúo ya no es a dúo, sino es delirio colectivo, en conjunto, pues por las personas que nos acompañan, que son John Iker y Aurín, que si están escuchando, pues ahí ya va la florecita, ¿sí? de todas las personas que están por ahí, sí, junto a nosotros, que sin ellos tampoco habría sido posible, porque pues nosotros creamos el contenido, pero ellos son los que lo editan, lo producen, lo publican y demás, y nos motivan también un montón. Y pues quisiera que esto continuara con ellos también, y con todas las personas que se vayan juntando, y que cada vez sean también más personas que nos escuchen. No tenemos ninguna intención de lucro, esto es un proyecto sin ánimo de lucro, y lo que sí queremos es como que haya más seguidores, porque me parece que es muy importante, y Pablo y yo consideramos que es muy importante la difusión de contenidos culturales, que hoy en día cada vez es más reducido. ¿Y para tu futuro como escritora? Y para mi futuro como escritora, bueno, yo tengo un lío ahí con ser escritora. Sí, claro, escribo, pero no siento que sea tan escritora. Estoy como haciendo pinitos en el asunto. Si puedo publicar, está muy bien, si no, también estará bien, y por lo pronto pues que se vaya dando de manera natural
como se ha dado hasta el momento. Muchas gracias, Ángela, por hacer parte de este programa. Muchas gracias a nuestros oyentes. Ángela, ha sido todo un honor tenerte aquí. Fuiste mi profesora y agradecida en el alma de que estés aquí compartiendo con nosotras. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre mis estudiantes son como muy, muy importantes para mí. Como les dije, Delirio a Dúo también está hecho por estudiantes, por personas que fueron estudiantes. Tú me invitas, ya siendo profesional, me invitas a este espacio y eso es lo más bello que puede existir para un profesor. Gracias a todos por escucharnos. Ahora vamos con los recomendados de Mujeres de Tinta. Hoy queremos recomendarles el libro de En las paredes del fin del mundo, de la poeta colombiana Andrea Cote. Esta obra nos invita a recorrer los paisajes del desarraigo y de la memoria, donde la palabra se convierte en refugio y resistencia. Esta voz poética, delicada y a la vez firme nos recuerda que en medio de la ruina siempre florece algo, una palabra, una imagen, una esperanza. Este libro es para leer, dejarlo reposar y volverlo a leer, y lo pueden encontrar, adivinen dónde, en las bibliotecas de Biblored. Sigan viniendo a la biblioteca, recuerden que solamente es estar afiliados y con la cédula y ya pueden sacar los libros. Inclusive la biblioteca tiene un servicio de llevarlos a domicilio, entonces no hay excusas para parar de leer. Vamos a cerrar este episodio de Mujeres de Tinta. Hoy nos adentramos en los paisajes poéticos y emocionales de Sobre la niebla, el más reciente poemario de Ángela. Ella nos leyó un poco nos leyó unas líneas del poemario. Agradecemos mucho que ella haya venido, nos haya contado sobre Delirio a Dúo. Siempre van a estar bienvenidos en este programa. Cuando quieras volver con Pablo, bienvenidos acá. Si quieren en algún momento promocionar algún capítulo o algo, pueden venir acá están las puertas abiertas. Gracias a ustedes por escucharnos. Y pues nada, que tengan una excelente tarde y no se les olvide que, como escribió Gloria Anzaldúa, que no les importe que les digan, ustedes escriban y tengan la seguridad de que habrá quienes queramos leerlas. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Mujeres de Tinta. Bye. Voces que escriben historias, relatos que transforman realidades. Mujeres de Tinta, un espacio para descubrir, leer y celebrar la literatura femenina.